pero es la cómplice de la protagonista o del protagonista. Pero, ¿por qué? Porque los otomíes de Tlaxcala a veces no han sido muy invisibilizados. De verdad que don Diego Muñoz Camargo y todos los cronistas, de una u otra forma, se fueron con los reflectores con los nahuas, y todo era náhuatl, y todo era los señoríos de Tlaxcala, y son los cuatro, y bueno, hasta hay colonias aquí en Tlaxcala que se llaman cuatro señoríos, ¿no? Tenemos una tendencia un poquito exagerada de que todo es náhuatl y todo es tlaxcalteca. Cuando estaba en la UNAM hace algunos añitos, poquitos, alguna vez en una ocasión me invitaron en la Universidad Autónoma de Tlaxcala que expusiera un tema. Y en ese tiempo se dio la oportunidad de trabajar sobre la cultura otomí. Una cultura otomí que le falta mucho por trabajar, y su servidor está terminando de escribir un libro que espero que en diciembre ya lo termine, sobre qué ha sido la cultura otomí, pero en el noroeste. Ni siquiera puedo abarcar todo, es un drama muy complejo. Pero sí, los otomíes tienen todavía mucho que ofrecer, un campo muy interesante, pero sus fuentes son complejas. Pero primero, ya ha habido ese interés, no quiero decir que soy el único, eso sería una ridiculez. Ya ha habido interés por trabajar los otomíes en manera muy general. El buen amigo Roberto Vitlana, Pedro Carrasco, Lida Odena Güemes, Carmen Aguilera, David Charles White, Ángel García Cook, Beatriz Leonor Merino, ya lo han puesto en algún momento, ese estudio de quiénes son estos pueblos otomíes, dónde se ubicaron, qué relaciones tuvieron. La arqueología tiene mucho que hacer por ahí. Créanme que me he dado vueltas desde que trabajé en CONAFE, ya no trabajo, ya tiene poco de salir de ahí, pero visitaba las comunidades y la arqueología todavía tiene mucha chamba ahí. Hay campos de cultivo, no les puedo decir una zona que está cerca de Terrenate, que se llama cerca del Camino Real, que casi nadie conoce del Camino Real, que iba para Sierra Norte, Puebla por Terrenate, que iba rumbo a Huamantla, y literalmente los tractores han destruido los montículos, encontramos solo piezas de cerámica, a veces difícil de datar, pero si la arqueología no le entra de una u otra forma, como ya le dio duro al clásico y al preclásico, que es la parte interesante, pues no tendremos mucho de dónde cortar, porque las fuentes, pues tenemos a ver, aquí los clásicos, Bernardo del Castillo, Andrés Petapia, Hernán Cortés, Alves Trisochi, los anales de Cotitlán, a Diego Muñoz Camargo y su excesivo nahuatlismo, pero bueno, tiene unas inclinaciones, unas motivaciones que lo obligaron a hacer así, no hay que ser tan crueles con él, con Buenaventura y Zapata, pero sí hay dos pequeñas, pero muy, bueno, no pequeñas en el sentido insignificante, sino dos fuentes pictográficas que hay que estar trabajando con cuidado. Ya Carmen Aguilera, Charles White, Carr también ya lo trabajó, el Códice Huamantla, incluso su tesis de Carl White, que lo eché hace unos días, interesante sobre esto, pero también una genealogía que encontró Luis Reyes, se reprodujo, ahí está una pequeña imagen, la reprodujeron en el Museo de Comunitarios de Alzayanca, la genealogía de Cuauhtlitaxin, que habla un poco de estos señoríos desde Alzayanca, que con un diálogo que nos echamos el cronista Oscar Guacuja y su servidor hace tiempo, tenemos la sospecha de que pudo haber sido un posible señorío. La idea es más de él que de la mía, eso no me voy a apropiar esa. Pero hablamos de esas fuentes que tenemos que analizar. La genealogía trata más del siglo XVI, más cuestiones de la época colonial, pero si vamos rastreando y un poquito viendo otros archivos como el de Coapiazcla, como el de Huamantla, tal vez podemos ahí rascar algo. Esto es algo hipotético, lo hemos venido dibujando, más él, Oscar Guacuja, pero sí hay fuentes, son muy fragmentarias, a las cuales nos exige analizar poco a poco, ir rascando de a pedacitos. Tlaxcala siempre ha sido un mosaico pluriétnico, de los primeros pobladores del preclásico que levantaron Xochiteca, La Laguna, los teteles de Ocotitla, que son hermosísimos, aunque están bien complicado llegar para ahí, Piedra del Padre, que está hasta
hay que hacer mucho ejercicio para llegar ahí a Piedra del Padre. Todas esas zonas arqueológicas de la época preclásica ya nos exhiben una cultura propia. No podríamos decir al 100% si son otomíes o no, pero ya es una cultura, sobre todo García Puga habla mucho de esa cultura de la fase Tezoquipan, que es para él maravillosa, es el clásico de Tlaxcala, que levantan una serie de monumentos, sobre todo la laguna y los teteles de Ocotitla tienen una magia para poderlo visitar, aunque ahorita están por cuestiones de seguridad protegidas, pero ya Lina Arena Güemes dice que ya hay tlaxcaltecas como por el siglo IV, siglo III antes de Cristo, ya hay una presencia posiblemente otomí. Para el clásico, los teotihuacanos, el famoso corredor teotihuacano que en el lado de Tlaxcala empezará desde la Herradura hasta Xalasco, que Linda Manzanilla y Alejandro Valdespino ya han trabajado muy bien, y eso que solo ha sido un descubrimiento parcial. Oscar Guacuja ahí ha andado también trabajando, y tenemos presencia de gentes del Golfo, porque hemos hallado algunos yugos, algunas palmitas ahí entre los municipios de Huamantla, Terrenal, Alzayán. En el posclásico, ahí, gracias a las fuentes, podemos hacer ese mosaico pluriétnico más vasto. Ya hablamos de los olmecas chicalancas, pinomes, de gente que venía probablemente de la Mixteca oaxaqueña, de otomíes, según las versiones que manejan algunos historiadores, arqueólogos como Ángel García y el Beatriz Leonor Menino, otomíes venidos de la Huasteca o de la Cuenca de México, que vienen huyendo sobre todo de la expansión tepaneca y mexica. Los nahuastechichimecas, que se van a llevar siempre los reflectores porque fundan los 4 señorías, y los chalcas, que hasta andan en Tepeyanco comiendo unos ricos aguacates. Pero los otomíes, estos son los que trato de ponerle un poquito malos. Yo he encontrado por las fuentes 4 señoríos. Pongo Xalasco como tentativo. Es algo que tenemos que empezar a probar. Si no, también me tendré que retractar y lo diré con mucho gusto. Pero siento que sí, las fuentes como Durán, Diego Muñoz Camargo, hablan sobre estos señoríos, pero a veces no siempre es muy claro. Te dan una idea de que son como independientes. Diego Muñoz Camargo generalmente se vuela esa historia, y ahorita voy a explicar por qué. Diego Durán, cuando habla de los grandes tlatoanis de México, Tenochtitlan, cuando dice, vénganse, vamos a hacer una mega pachanga, voy a inaugurar Templo Mayor, tráiganse, pero de escondidos, porque si los ven, se va a armar una gresca bien loca, pero vénganse escondidos, pero va a haber pulque, y se imaginan el pulque y comida, un molazo, pero no se vean, y también invita a los de Tlaxcala, a los de Yotlisco, y generalmente invita las fuentes durales, que más claro lo dice, a Tlancatepec, a Tlilquitepec y a veces a Tecoat, porque a veces lo menciona y a veces no, ya diremos algunas cosas. Huello, la que nos dice Diego Muñoz Camargo, que ya está sujeto a Tlaxcala, y ese Xalasco que ya empezó a darse algo, y voy a explicar 3 cosas que me dan la pequeña posibilidad de que pudo haber sido un señorío de otomí más. Uno, de Linda Manzanilla y Valdespino, cuando hacen su estudio sobre el Xalasco clásico que recibe teotihuacanos en los primeros 5 o 6 siglos de esta era, también han encontrado evidencia de ocupación de cerámica del posclásico, de la fase Tezcalac y fase Tlaxcala. No es tan notable. Tampoco vamos a decir, sí, encontramos cientos de cuencos y ollas, pero sí hay esa presencia. Entonces, eso da pie, 2, a que entonces la población se estuvo manteniendo, o sea, acabarán los grandes señoríos, acabó la presencia teotihuacana, pero los agricultores no se van. Ellos tienen que seguir, de ahí vive, de cultivar la tierra, de tal vez ir a cazar a los cerros de San Gabriel ahí en la Sayanga. Les invito a que lo conozcan, quizás algún venado, algún conejito. Y 3, porque ya he visto continuidad en otro sitio, Quimicho, en Teorrinate. Quimicho ya Ángel García Cook manifiesta en un mapa de su amplia bibliografía
la presencia de dos aldeas desde las fases Tlatempa, o si no está Zompantepe, y como poco a poco he visto cómo Quimicho se va manteniendo ahí en el preclásico final, en el clásico, aparece lo que Ramón Santa Cruz últimamente dio a conocer esta mitología mexicana, cuencos maravillosos de Teotihuacán, pero cuando desaparece el clásico, cuando Teotihuacán empieza a declinar, Quimicho le encuentran Ángel García Cuca encuentra también población arriba de Xalpatlahuaya, un pueblo de Huamantla, y Motolinía nos menciona que la mamá de Cristobalito, el niño mártir, su madre era de Quimichocan, y yo dije, bueno, o sea, probablemente no estuvieron siempre pegados en el mismo pueblo, porque ha habido varios asentamientos cerca del cerro, y si esto es factible en Quimicho, Xalasco va por ahí. Bueno, repito, son estas pequeñas observaciones, falta mucho por investigar, mucho de esta idea también es del historiador cronista, Óscar Guacuja, un tipo muy lúcido, que vayan a visitarlo en la Sayanca en su museo, y que por eso digo, bueno, entonces no hablaríamos de probablemente los clásicos señoríos, y Clitepec es la famosa cultura tlaxco que Beatriz Leonor Merino expone, el gran señorío que los grandes señores de Tlaxcala y los grandes señores de México, Tenochtitlan, Erexcan, en algún momento saben que no es tan fácil de dominar. A Xayacat en algún momento le declara una guerra Florida que le da una santa guamisa, termina muy mal Clitepec, termina muy mal. La crónica dice que hay muchos que dicen, ya, párale, no era una guerra Florida, no que nos exterminaran, pero Clitepec, pese a ser una interesante potencia, tiene que coexistir con dos titanes, aunque el Escandal todavía tiene más fuerza, porque Tlaxcala tampoco es una película dulce. También Ocotelulco y Tizatlán se andan ahí moqueteando. Ocotelulco es el poder del mercado, Tizatlán es el poder militar. Tizatlán va a negociar en algún momento con Xicotenca del Viejo las guerras floridas, va a mandar a Xicotenca del Joven en las grandes batallas contra los españoles, y no hay que notar que en algún momento se están discutiendo hay más o menos Bernal no los esposa, Cervantes de Salazar lo menciona, entonces tampoco Tlaxcala era todo ese idilio de senado lleno de civilidad, no creamos eso a veces es muy fresa y muy simpático, y eso luego y romantizar la historia a veces, en lugar de ser objetivos, nos pese, y estoy seguro que Tlaxcala no era una perita en dulce, pero se tenía que defender. Y Tlaquitepec, después de esta guerra florida contra los mexicas, en algún momento pierde fuerza. Lamentablemente la obra fragmentaria de Cristóbal del Castillo menciona que Tecua primero le rendía tributo a Tlaquitepec. Eso me hace pensar que en algún momento Tecua era una provincia estratégica, que ahorita voy a ahondar en ese punto. Pero cuando los mexicas y los tlaquitepecas en esa guerra florida en la época de Xayacat guerrean y se da un sangramiento de hombres, se mueren muchos hombres, mucha mano que tal vez podía ser no solo de guerra, sino de mano agrícola, Tlaxcala intuyo que se jaló a Tecuac y por eso Tecuac termina obedeciendo a Tlaxcala y recibe a los españoles cuando en septiembre de 1519 Cortés ahí se anda apareciendo. Esta es una propuesta, los límites no están claramente definidos, pero es una primera propuesta de la que estamos armando sobre los señoríos. Los límites los retomo de un trabajo que un historiador que estimo mucho, Armando Díaz, publicó junto con otros historiadores sobre los límites de Tlaxcala, tomando algunas fuentes, y yo más o menos reconstruyendo entre fuentes, arqueología, lo que está en verde serían los náhuatl de Tlaxcala, lo que está en color negro, los círculos en negro serían las poblaciones de origen náhuatl, o al menos que sabemos que utilización náhuatl, y un poquito de colores, repito, no están completamente definidos, no me puedo atrever que estos eran los límites oficiales. ¿Cómo estaría, por decirlo, de amarillo a Tlaxcatepec con el sitio ahorita no único que tengo más detectado que es Tesoro de Tlaquitepec? Suban ese cerro, les invito, harían un muy buen deporte. El moradito, Hueyotlipan, con dos asentamientos, Hueyotlipan y Xipetzinco, que es
significativo, en lugar de ahí de un chipe por ahí anda, aunque la iglesia seguramente tiene aplastado ahí un montículo. Tecoac, que es el que he investigado más, he podido encontrar más sitios, incluso hay un lugar que se llama Cortesco, que es simpático, ¿no? En lugar de Cortés, pero la comunidad no lo sabe. Cuando trabajaba en CONAFE, ahí teníamos una primaria de CONAFE multigrado, decían, oigan, pero qué maravilla, se llama aquí Cortesco, pero la gente no es consciente que qué es Cortesco, y que incluso me da la impresión, pero todavía sigo siguiendo esa investigación, de que después del primer encuentro que cuando Cortés cruza la muralla y tiene una primera refriega con otomíes tecuacas, dice Bernaldez Castillo y otros cronistas que descansan cerca de un río y que comen en una pequeña como aldea que casi semienterrada, comen perritos y gallinitas y lo que encuentran. Bueno, cerca de ahí está el río Candelaria, no tampoco tan pegado, pero está pegado, está cerquita de ahí. Ahí hay también, es un lomerío de casi ¿qué será? Unos 35 grados de inclinación. Cortesco hay que trabajar mucho ahí. Incluso Fernando Anaya Mondoy lo explica en un librito que publicó en Estudios de Cultura Náhuatl hace unos 60 años. Taquimichocan, donde nació la madre de Cristobalito, el niño mártir, Xalpatlahuaya, que lo detecta muy bien Ángel García Cook, Tecoatzingo, que en mi hipótesis que yo planteo, Tecoac y Tecoatzingo no es lo mismo, Tecoa, que presumiblemente y en algunos textos del siglo XVI se ha encontrado, es hoy la hacienda de Tecoac, o hoy la colonia de Francisco Tecoac, incluso ahí Porfirio ya se va a echar una gran batalla para ganar la presidencia de la República en la década de los 70 del siglo XIX, y tentativamente el probable señorío Xalasco, porque la genealogía que les mencioné hace rato, que encontró Luis Reyes en Estados Unidos en la Universidad de Texas, ya menciona Xalasco y otros sitios en el siglo XVI, ya es un documento muy mediado del siglo XVI, pero ya menciona poblaciones. Y si vamos haciendo un poquito esa relación del Xalasco, que al final del preclásico aparece, el que florece y que descubre Linda Manzanilla con Valdespino, la presencia de cerámica del posclásico y todo ese tipo de cosas, y luego lo encontramos en un documento del siglo XVI, es que algo está ahí. Hay un Xalasco ahí que se ha mantenido por siglos. Al final, hoy es un rancho muy sencillo, lo han saqueado, ha reportado Oscar Guacuja que lo han saqueado mucho. Pero bueno, esta hipótesis no lo podemos todavía marcar así como lo que sí podemos rescatar de Tliquitepec, Zacatepec, o Tecoac, o Huello, o Yotlipan. Por lo tanto, Isabel Bueno Bravo en los estudios de cultura náhuatl habla del concepto provincias estratégicas, pero está visto para hacia el mal llamado imperio mexica, el Escandaloyo. Está viendo de que hay dos principios, las tributarias que de acuerdo al calendario de 360 días, tienen que entregar un tributo a las poblaciones. Pero hay unas provincias estratégicas que no forzosamente tienen que entregar tributo, sí, tienen que rendir esa pleitesía, pero tienen que dar paso a una aportación militar. Eso explicaría también incluso cómo llegan los hombres de Ahuizot hasta Soconusco. Y este concepto también podría ser adaptado también para las cuestiones del micromundo tlaxcalteca. Y siento, y con las investigaciones que voy llevando, que Hueyotlipan, Atlangatepec, Coac y el tentativo Xalasco, no Tliquitepec, ese se va a escapar un buen rato, fueron en algún momento señoríos constituidos en el postclásico. Y en algún momento los amigos tlaxcaltecas, ya sea por coerción o por hábil negociación entre ambos, en algún momento los va a hacer que le entren a este mundo y que dependan. Por eso cuando llegamos al siglo XIX, Cortés ya enfrenta unos otomíes que Tizatlán, que Ahuiztlán, Tepetipac y Ocotelulco son los grandes titiriteros de esta historia. Por lo tanto, son provincias estratégicas estas cuatro que planteo, Xalasco, Atlancatepec, Huello y Tecoac, y cumplen tres funciones, que aquí es cuando ya podemos tomar estas funciones en el momento de la conquista. Son defensores de las fronteras, las fuentes, Díaz del Castillo, lo menciona
Diego Muñoz Camargo, entre otros, están defendiendo. Tecoat va a ser el famoso, ese famoso que enfrentará a los españoles en el primer contacto. Ahí se describirá el muro de piedra, que todavía no está muy fácil de identificar. He visto varios historiadores que se encuentra que si en el municipio de Zapata, que está en el municipio poblano de Iztacamastitlán, incluso Iliyocan, que apareció en una de las menciones de mis compañeros historiadores de hace rato. Iliyocan es un pueblo que se llama Iliyuca, en Puebla, en Iztacamastitlán, es un ranchito, cosita de nada, y en Cerrito de Iliyucan está más enfrente. Ahí también está un gran señor, aunque lo tenemos en aguatlizado, Topac Xochiu, que Moctezuma II le manda unos mensajeros y dice, recíbelos a estos extranjeros, recibe a Cortés, y le dice, a ver, yo no obedezco a la Escatoloya. Dice, aquí acaso manda Moctezuma. Eso demuestra incluso que, o da pauta a pensar que los otomíes de coaqueños no estaban a favor de Moctezuma, estaban más a favor de Tlaxcala. Por eso era una provincia estratégica. Conservaban cierta autonomía, pero tenían que obedecer los grandes mandatos de los señores. Están los otros defensores, Hueyotipan, que ya explicó el otro compañero, con su guarnición en Cuauhtémoc, nos lo dice Fernando Álvarez Quisóchil. Tenían otomíes vecinos que también los anales de Cuautitlán y Álvarez Quisóchil mencionan que estaban asentados en Calpulalpan, Mazapa y Ohualiucan. Ahorita no voy a meter, hay una historia muy importante ahí que ahorita no voy a mencionar, y reciben a Cortés en la Noche Triste, después de la Noche Triste. Los defensores del este, me imagino que es Xalasco, con reserva, vamos viéndolo con reservas, y los defensores del norte, porque Tluquitepec no es Tlaxcala, que era Tlacatepec. Y también, como esta idea de la estrategia, de la provincia estratégica, tienen que entrarle con combatientes a la guerra. Por eso los tenemos en las batallas campales y el sitio de Tecoatzingo, donde Cortés siente duro y lo tupido cuando un contingente de nahuas, o ajotzincas, otomíes de seguramente varios sitios, están sitiándolos en Tecoatzingo, que ya saben que pueden vencerlos, cuando ya el Senado les dice, bueno, ya saben que paren con hostilidades, vamos a negociar. Tenemos también, pero aquí presumiblemente, aquí que hay que leerlo con más líneas, aquí es esta parte de la invisibilización de los otomíes, porque todo es tlaxcalteca, y los españoles, las crónicas, siempre van a decir, los tlaxcaltecas. Los tlaxcala eran, como mencionaba al principio, un grupo, un gran abanico pluriétnico, no eran puros nahuas nada más, hay otomíes, hay pinomes, tal vez los descendientes de los olmecas chicalancas, hay un crisol de pueblos. Estuvieron participando seguramente en eso, incluso hasta el historiador que se dio, en cierta forma lo mencionó. Y por Cristóbal del Castillo, en esa fragmentada historia que ha sobrevivido con pedacitos que, creo, si mal no recuerdo, Rafael Tena la recopila en una publicación en los 100 de México, habla que los tliquitepecas y tlaxcaltecas en la Noche Triste ponían las tarimas para escapar, porque se les viene el apocalipsis con la broncota que tienen de que los nahuas mexicas los están atacando, y hay que huir. Y estos hombres están poniendo las tarimas para que todos puedan salir, porque como ya han mencionado brevemente, la calzada de Tacuba le han quitado las maderas a los puentes. Esto me hace pensar que Tliquitepec, que quedó debilitado por la Guerra Florida que nos menciona Durán, pudo también negociar como a nivel de Huepoxingo, a nivel de Texcoco, a nivel de Tlaxcala, esta alianza con Cortés. Pero bueno, lamentablemente solo es una mención que da Cristóbal del Castillo. Y también fungieron como brindando alimentos, era provincia estratégica, querían tributar, tenían que poner tamemes, y pues ayudaron, y pues en Tecoatzingo le llevan alimentos a Cortés durante el sitio, para que no digan que les ganamos, dejándolos sin comer a estos españoles. En la teología los fragmentos de Texas nos ponen, y esa es una parte de la escena, bonitas escenas, bonitos dibujos, bonitas representaciones de cómo les llevaban alimentos a los españoles, y seguramente también colaboraron en los sitios de Tenochtitlan, en la campaña de Tepeaca. Por lo tanto, y aquí voy a cerrar ya esta participación, pues tenemos que cuidar esa invisibilización de la participación otomí, no es muy clara. ¿Qué más quisiéramos que las fuentes dijeran, y Juan Pérez y Juana López
y Toribio González participaron en eso. No, no, no. Pero tenemos que ver eso, porque subyacen varios prejuicios. La visión peyorativa de los otomíes por las fuentes. Recuerden lo que Sagún nos narra de los otomíes. Pobrecito, le zumba re feo. Todavía Clavijero, 2 siglos después, los otomíes eran unas personas muy hacendosas, muy trabajadoras. Esa visión pronagua de Diego Muñoz Camargo, que afecta mucho, pero hay que leerlo de líneas, hay que aceptarlo. No hay que enojarnos tantos con él. A veces sí me enojo, pero hay que aceptar que es un buen muchacho, Diego, y tenía que escribir lo que tenía que escribir. Las relaciones de subordinación que Tecoaca, Tlaqueatepec, Oyotipan y Xalasco tenían con Tlaxcala, que eso los hacía que fueran, no se viera ese papel importante que tuvieron. Pues la visión de los cronistas, sobre todo los españoles, ellos tlaxcaltecas en general, no se ponían a pensar, y este tlaxcalteca otomí hueyotlipaneca, y este tlaxcalteca otomí tecuaqueño, no, eran tlaxcaltecas que tenían que entrar a esta gran gesta que se llamó la toma de Tenochtitlan, y hay que tomar el caso especial de Triuquitepec, que se entrega como aliado con Huejotzingo y Tlaxcala. Los españoles al final también integran los otomíes a este incipiente sistema tributario que van haciendo la Nueva España después de 1521, que incluso se construyen conventos con la llegada de la Orden Francesa en Atlangatepec, hoy en ruinas, Hueyotlipan, que es el centro cultural apoyado por la UNAM, y el de Tecuac, que va a desaparecer la población, pero cuando se funda Huamantla, se establece un centro de evangelización ahí. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.